Bienvenidos, alumnos presenciales y en línea. Hoy nos encontramos en lección 7 y estamos estudiando lo que se conoce como la eclesiología. Y eclesiología solo recuerde la doctrina de la iglesia, lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia, por cual el Señor Jesús murió, salvó y en cual viene a rescatar para estar para siempre con Él. Lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. Hoy en particular vamos a embarcar sobre dos temas, los oficios de la iglesia, también podemos decir los oficios del nuevo pacto, y también vamos a embarcar sobre los requisitos de esos oficios, los requisitos de esos oficios de la iglesia del nuevo pacto. Vamos a empezar con oficios de la iglesia. ¿Qué es un oficio? Cuando hablamos de oficio, ¿verdad? Wayne Grudem usa la siguiente definición. Yo le voy a dar otra después de esa. Prefiero usar otra definición a la que usa Grudem, pero Grudem, hablando de un oficial o un oficio de la iglesia, dice que es alguien que ha sido reconocido públicamente como teniendo el derecho y responsabilidad de realizar ciertas funciones para el beneficio de la iglesia. Esa es su definición de un oficio de la iglesia. Yo quiero elaborar eso un poquito más y ser un poquito más específico y un poquito más estricto con la definición. Cuando hablamos de oficio, quiero hablar de hombres llamados por Dios, identificados y reconocidos por la iglesia por medio de los requisitos establecidos en las Escrituras, para cumplir o con el propósito de cumplir un papel y una responsabilidad descrita en la Escritura. Esa es la definición un poquito más específica, y esa definición, como voy a continuar explicando, la va a ver por qué lo explico de esa manera, pero en la definición que yo le doy, quiero que vea unas tres distinciones o tres puntos. Primero, dije hombres llamados por Dios. Esto significa varias cosas, pero uno es que no se llaman a sí mismos, no es un autonombramiento. Segundo, dije que son identificados y reconocidos por la iglesia, por medio de los requisitos establecidos en las Escrituras. En otras palabras, ¿cómo se reconoce a alguien llamado? ¿Verdad? Porque alguien puede decir, yo soy llamado, y eso es autonombrado. No, llamados por Dios, pero hay una manera de discernir cómo son llamados por Dios. Y esos hombres son identificados y reconocidos por requisitos bíblicos. Es decir, las Escrituras nos dan requisitos hacia esos oficios, y si ellos llegan a esos requisitos, se conectan, podemos ver esos requisitos presentes, entonces podemos discernir que son llamados por Dios. Y esos requisitos que vemos en la Biblia, ¿quién los observa? La iglesia los observa, una iglesia local. Y reconoce sus requisitos presentes en la vida de esas personas. Y la tercera punto en mi definición que le doy acerca de un oficio es la meta. ¿Por qué se necesitan estos oficios? Estos para llevar a cabo un rol y responsabilidad que la Biblia da acerca de estos requisitos. En Efesios 4, por ejemplo, nos da una lista de dones en particular, o dones en personas o llamados específicos con oficios, y dice que son para la edificación de la iglesia. Tiene un propósito de que la iglesia conozca más a su Señor, nuestro Señor Jesucristo, crezca en santidad, en madurez espiritual, para la alabanza de nuestro Redentor. ¿Okay? Y están llevando a cabo una responsabilidad específica con esa meta. Eso es donde yo tal vez voy a usar una definición diferente a Grudem. Pero eso es un oficio. Cuando estamos hablando de un oficio, estamos hablando de alguien llamado por Dios, reconocido por la iglesia por medio de los requisitos en las Escrituras para el beneficio de la iglesia de Jesucristo. ¿Okay? Tienen roles específicos en la iglesia, llamados específicos. Dicho eso, la Biblia nos presenta dos oficios en la iglesia del Nuevo Testamento. Y voy a usar esto. La iglesia del Nuevo Pacto tiene dos oficios que son activos hoy en día, en este día, es decir, hoy en nuestra día, en la iglesia del Nuevo Pacto. Estos son los dos oficios que vemos en la iglesia. ¿Okay? Y el primero es lo que nosotros conocemos como un pastor. El segundo oficio que
que vemos en las Escrituras que hoy en día está presente es el de diácono. Esos son los dos oficios del nuevo pacto en la iglesia actual. ¿Okay? Si quiere una referencia bíblica para ver esos dos oficios rápidamente, vaya a Filipenses 1:1 y note que el apóstol Pablo, de hecho, vamos a hablar brevemente de ese oficio del apóstol Pablo, y note que dije hay dos oficios en el tiempo actual. El oficio que tiene el apóstol Pablo es algo que estaba presente en el primer siglo, pero después del primer siglo ese oficio ya no está presente. Pero escuche este oficio del apóstol Pablo siendo ejercido en Filipenses capítulo 1:1, escrito a la iglesia local de los filipenses. Dice: Pablo y Timoteo, siervos del Señor Jesús, o Jesús el Cristo, a todos los santos, es su referencia a todos los creyentes en Cristo, los separados, que están en Filipos, esa es la ciudad, con los obispos, y ahorita hablaremos más de esa palabra, pero por el momento obispo es una palabra para pastores, obispos y diáconos. So, vemos ahí la iglesia, y algunos quieren argumentar que la iglesia o cada miembro es un oficio, y tal vez pueda haber un argumento de eso. Nosotros no vamos a embarcar mucho en eso en esta lección, pero vemos dos oficios aquí, obispos y diáconos. ¿Okay? Vamos a hablar de esos dos oficios en breve. Pastor, cuando vemos el oficio del pastor, lo que nosotros conocemos como el pastor, el Nuevo Testamento usa tres palabras que sirven como tipos sinónimos para hablar del líder o los líderes, cual nosotros conocemos hoy en día como pastores. Y esas palabras, okay, es la palabra pastor, es la más común en nuestro día. La otra palabra que es como tipo sinónimo, que se refiere al mismo oficio, es la palabra anciano. Y la tercera palabra que se refiere al mismo oficio es la palabra obispo. En el Nuevo Testamento, obviamente tenemos que ver en qué contexto se usan estas palabras, pero cuando se usan en referencia de un oficio en el Nuevo Pacto, en la iglesia del Nuevo Pacto, se están refiriendo al ministerio que hoy no conocemos como el pastor. Okay? Encargados de predicación, enseñanza y la guianza de la iglesia. Déjenme hablar un poco de esas tres palabras que les mencioné. En el Nuevo Testamento se usa tres palabras como tipos sinónimos, que no son sinónimos en exactitud porque cada uno va a enfatizar algo específico, pero se usan como tipos sinónimos para hablar de los líderes encargados de una iglesia local. Y se usan como sinónimos en el sentido que se refieren no a tres diferentes oficios, es decir, este no es un pastor, es un oficio, este es otro oficio y ese es un tercer oficio. No, se están refiriendo al mismo oficio, resaltando un énfasis diferente que describe el trabajo que tienen que hacer. ¿Okay? En el Nuevo Testamento se usan esas tres palabras para hablar de ese oficio de líderes encargados de la enseñanza y la dirección y el gobierno de la iglesia local. Pastor, anciano y obispo. Pastor, ¿okay? Es la palabra que conocemos dependiendo si usamos el griego moderno o el griego antiguo, la pronunciación de Erasmo es poimin o pimin, ¿ok? Y esto se refiere es el término que usamos hoy en día, si quiere verlo usado, es en Efesios 4:11. En Efesios 4:11 se nos mencionan varios llamados o dones que se le dan a la iglesia, pero uno de ellos es un oficio, o el apóstol también, pero hablaremos más de eso adelante. Y en Efesios 4:11 se dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores. Y ahí técnicamente en el lenguaje original son pastores maestros, porque la palabra pastor y maestro están ligadas juntos. Déjeme decirlo esto, cada pastor es un maestro. ¿Okay? Siempre un pastor es un maestro. Entonces casi siempre el entendimiento, la palabra están juntos. Ahí se introduce ese oficio. Y pastor, se enfatiza esa imagen que nosotros vemos de pastorear una iglesia, ¿verdad? Un rebaño. Me recuerdo una vez como niño fui mi papá nos llevó a una iglesia y se llamaba el rebaño y luego tenía un nombre.
Y me dio curiosidad, yo nunca había escuchado esa palabra en español. Y dije, Dad, ¿qué significa rebaño? Me dijo, oh, son un grupo de ovejas. Y dije, pero ¿por qué le estamos llamando rebaño a una iglesia? Dice, oh, porque la iglesia a veces, una de las ilustraciones vívidas que se usa para describir una iglesia son que son ovejas, Cristo es el supremo pastor, y luego los líderes de ahí a veces se llaman pastores, ¿verdad? Pastores. Entonces ese es el entendimiento de alguien que guía. Cuando hablamos de pastor, hace un énfasis de alguien que guía, que es un líder, que alimenta, y la alimentación es por medio de enseñanza. ¿Cómo es que la iglesia es alimentada? En el Nuevo Testamento es por la enseñanza del nuevo pacto, la enseñanza del Señor Jesucristo. Es así que somos alimentados, crecemos en santidad, en conocimiento, y se nos da, por decir, vida espiritual. Y también un pastor protege un grey y una rebaña, un rebaño, disculpe, y cómo protege un grey, un rebaño, un grupo específico de ovejas o personas por medio de la enseñanza. Leemos las epístolas de 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, le dice a estos ancianos que la manera de proteger a la iglesia de lobos rapaces, de falsa doctrina, es por instruirlos en las escrituras, que estén bien preparados, conozcan quién es Jesús, conozcan el evangelio, la salvación, y así no van a ser fácilmente movidos para la izquierda o la derecha. Okay. Anyways, lo que quiero comunicar es que pastor enfatiza esas funciones de guianza, liderar, alimentar, proteger. Eso es un grupo de personas específicas, usando la metáfora o la ilustración de un pastor con sus ovejas. Y incluso, si quiere voltear a 1 de Pedro 5:1 en adelante, si ve el versículo 4 de 1 de Pedro, está hablando a los líderes de la iglesia y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, está diciendo a estos líderes, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces el entendimiento es que aunque son pastores, estos líderes son pastores con una P minúscula. Hay un pastor con todas mayúsculas, el Señor Jesucristo. Le está diciendo, ustedes son yo les he llamado a cuidar esto, pero son míos. La iglesia es mía. En cierta manera son ovejas los pastores con el rol de pastor. Sé que es una ilustración, ahí se pierde un poco la ilustración, pero ese es el pensamiento. La segunda palabra que vemos en el Nuevo Testamento para hablar de este líder, este oficio, es la palabra anciano. Y vaya a 1 de Pedro 5, ahí donde estamos, y mire, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. Obviamente Pedro sí está anciano de edad. Y la palabra presbúteras se puede usar para hablar de alguien con edad avanzada, y también se puede usar para hablar de un líder, un pastor. Entonces, ¿cómo determinamos nosotros cómo se está usando la palabra? Por el contexto en cual se está usando la palabra. Y aquí se está hablando en un contexto de líderes de la iglesia. Les está diciendo cómo deben de pastorear. Le dice, ruego a los ancianos, referencia a los pastores, a los ancianos, los líderes, que están entre vosotros, yo anciano también, yo un líder pastoreando, y testigo de los padecimientos del Mesías, que soy también participantes de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios, pastorear. Apacentar literalmente es la palabra pastorear. La grey es otra palabra para rebaño, un grupo de ovejas. Se está usando la ilustración. Y dice de Dios, es decir, le pertenece a Él. Anciano, ¿por qué se usa esta palabra para hablar de este oficio de pastor? El término enfatiza madurez espiritual. Y generalmente, no siempre es el caso. Timoteo era un anciano y tenía como 30 años, pero generalmente se espera que el cristiano que ha vivido más tiempo en los caminos del Señor Jesucristo, los que son más mayores de edad y mayores en fe, no que automáticamente sean los líderes, pero se espera que ellos sean más maduros. Se espera que conozcan más del Señor Jesucristo, que hayan crecido en semejanza a Cristo. Entonces el anciano se usa para hablar de alguien que es maduro espiritualmente, y generalmente, obviamente, si esto es el patrón normal, es que si ha estado en la fe, pues también ha estado en la fe, tiene experiencia. Pero enfatiza madurez espiritual y la sabiduría bíblica, la experiencia y la sabiduría bíblica de aplicar la Biblia a las situaciones de la vida, hacer decisiones. Ancianos también se usa en el Antiguo Testamento, por ejemplo,
para hablar de los gobernantes que se encontraban enfrente de la ciudad, ¿verdad? Ellos eran los ancianos del pueblo, los líderes que gobernaban y tomaban decisiones entre el pueblo. El término anciano enfatiza madurez espiritual, sabiduría bíblica, la sabiduría de Dios, necesaria para tomar decisiones, liderar, gobernar a una manera que honra a Dios y guía a la iglesia a honrar a Dios. ¿Okay? La tercera palabra, y hay más textos, yo nomás recuerdo, lo estoy introduciendo a esto. La tercera palabra es la palabra obispo o episcopos. Obispo es otra palabra para hablar del mismo oficio. Y si va usted a 1 Timoteo 3:1, ahí podemos ver la palabra específicamente usada 2 veces. En 1 Timoteo 3, el apóstol Pablo está dando requisitos. Esto es lo que debe de estar presente en un hombre que esté buscando o deseando este oficio de ser pastor, de ser anciano. Y dice en 1 Timoteo 3:1, Pablo escribiéndole a Timoteo, un pastor misionero en la ciudad de Éfeso, palabra fiel, si alguno anhela el obispado. Y el obispado, esa palabra en el lenguaje original, literalmente es el oficio de obispo. Si alguien desea este oficio de ser un obispo. Y luego dice, buena obra desea. Versículo 2, pero es necesario que el obispo sea, y luego ahí continúa hasta el versículo 7 dando requisitos. Para que alguien pueda ejercer este oficio, estos requisitos tienen que estar presentes en la vida del hombre que esté buscando el oficio de obispado. Y obispo o episcopos, ligue esa palabra con mayordomía. Mayordomía. Cuando usted piensa en obispo, piense en mayordomía. Hoy en día, en el día moderno, pensamos en obispo y pensamos como en una jerarquía. No sé si ha visto denominaciones incluso protestantes. Mayormente eso se encuentra en el mundo anglico, de la iglesia anglica o en la iglesia católica, donde vemos estas palabras obispo y pastor como una jerarquía y se hacen diferentes oficios. El Nuevo Testamento y la Biblia no habla de esa manera. Eso es algo que nosotros hoy en día hemos hecho, y yo creo no sabiamente. Pero ¿a dónde iba con esto? ¿Qué significa? Piensa en obispo como mayordomía. Y mayordomía, ¿qué es la mayordomía? ¿No? Yo sé que tal vez si su lenguaje es español, tal vez ya conoce la definición, pero me recuerdo la primera vez que yo escuché mayordomía, decía, pues, ¿qué significa mayordomía? Pero mayordomía significa que tienes un cargo, alguien te dio un cargo específico, y ese cargo específico requiere dar cuentas a la persona superior que te dio el cargo. Piense también, hoy nuestro día moderno no es exactamente igual, pero piense en un supervisor. Un supervisor no es el que es el dueño, pero un supervisor está velando sobre algo que no le pertenece y lo está haciendo con la meta de que va a venir el que le pertenece y quiere ver cómo llevó a cabo su responsabilidad. Hay que dar cuentas. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento este oficio de pastor, de anciano, se usa episcopos para hablar de una mayordomía, la iglesia de Dios. Vimos en 1 de Pedro 5, la iglesia es de Dios, comprada por la sangre de Cristo. Hechos 20-28, si lee el contexto, el apóstol Pablo dice que junta a los ancianos de Éfeso, los pastores. Y una de las cosas que le dice en Efesios 20-28, les dice, el Espíritu Santo los llamó, y les dice, esta iglesia fue comprada con la sangre de Dios. Les da a entender, no es tuyo. Y luego les da unas advertencias en Efesios 20-28, pero hay una repetición continua en el nuevo pacto, recordándole a los líderes que no le pertenece la iglesia a ellos, este grupo de personas le pertenece al Señor Jesucristo, le pertenece a Dios Padre, porque ellos han redimido a la iglesia. Y otro énfasis continuo acerca de este recordatorio que no les pertenece a los ancianos o los pastores o los obispos de la iglesia, es que ellos tienen que dar cuenta. En 1 de Pedro 5 vimos que va a llegar el príncipe de pastores. Y la idea es, recuérdese lo que dijo, y vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Va a haber examinación de ese ministerio.
En Hebreos 13, creo que es el versículo 7 y el versículo 17, hay unos versículos muy importantes para todos los pastores y también para los feligreses, pero en particular le dice a los feligreses que su ministerio al Señor Jesús y en la iglesia local lo deben tomar muy en serio y que no le causen dificultades a los pastores de la iglesia en cuestión de las escrituras. Y le dice, porque ellos velan por vuestras almas, Hebreos 13, 7, Hebreos 13, 17, como aquellos que darán cuenta por ellas. Y ahora el feligrés debe sentir el peso, es decirle, yo te llamaré a cuentas por cómo respondiste a la iglesia. Daré cuentas cómo respondiste a los ancianos cuando te enseñaron, cuando te exhortaron, con las escrituras, obviamente. Y luego a la misma vez le dice al pastor, le dice, y tú darás cuentas por ellos. Tú darás cuentas por ellos. Y la idea ahí, aunque no vamos a ir mucho en detalle, es cuando darás cuentas por ellos, le dice a los feligreses, ojalá que den buenas cuentas. Si me explico, que estén felices de hablar de ti. En una iglesia, no me quiero desviar mucho, pero en una iglesia local hay feligreses donde te preguntan cómo están y te llenas de alegría de hablar de ellos, de su ministerio, de su fidelidad, de todo esto. Y hay otros que te preguntan y dicen, oh, man, no, prefiero no hablar ahorita, ¿verdad? Y entonces la idea es que un día en una manera muy seria va a pasar eso con el Señor Jesucristo y va a tenernos a todos enfrente, no para condenación al infierno, sino para mayordomía. ¿Okay? So, episcopos, obispo, habla de este oficio de pastor. El segundo oficio es diácono, ¿ok? Ese es el segundo. Es el segundo oficio. Y ese ya lo vimos en Filipenses 1:1. Lo vemos de nuevo como un oficio en primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8. Y la palabra diácono, literalmente en el lenguaje original, en el griego, es diáconos. So, no hicimos mucha diferencia para llegarlo al lenguaje en español. Todavía lo escuchamos, diácono, nomás pongo una S y diáconos. Es la palabra en el lenguaje original. Y la palabra diácono es su significado más básico. Su significado más básico y general significa un siervo. Y tiene la idea de un siervo de mesas, alguien que está sirviendo a la gente que está alimentándose. Y está de una mesa a otra mesa sirviendo, facilitando las cosas prácticas regularmente se usaba también para un banquete o una boda y se necesitaba siervos para que se llevara el regocijo y el alimento y todas las cosas de la celebración. Se refiere, aquí está una definición, si la está buscando, a un diácono. Se puede usar de esa manera simplemente para un servidor de mesas, pero cuando hablamos de un oficio, porque la Biblia también lo usa como un oficio y tenemos que leer el contexto, se refiere a un hombre encargado de un servicio o servicios prácticos de la iglesia local, bajo la supervisión y el pastoreo de los ancianos, de los obispos, para que los ancianos y los pastores puedan llevar a cabo el ministerio primordial de enseñanza, oración y pastorear. Tiene otro enfoque, el diaconado. Los ancianos y los pastores tienen el enfoque específico, la área específica de guiar, de gobernar, de orar continuamente. Todos debemos orar, pero ellos deben de estar constantemente orando por la iglesia, diariamente. Tienen el ministerio de estudiar cuidadosamente las escrituras y explicarlas a la iglesia en consejería, en visitas, todas cosas de eso. Tienen el trabajo primordial de oración, predicación. Piénsalo de esa manera. El diácono tiene que hacer esas cosas, puede hacer esas cosas, pero su enfoque no es eso. Su enfoque es las áreas prácticas de la iglesia local, para que los ancianos puedan dedicarse a lo primordial de la predicación. ¿Hace sentido? Entonces, si quiere ver un ejemplo de cómo se ve un diácono, vaya a Hechos capítulo 6 y vemos un ejemplo. En Hechos 6 encontramos un ejemplo vívido del ministerio práctico de los diáconos. Hechos 6, aunque no vamos a ir en todos sus detalles, pero un contexto breve, se recuerda que es un trasfondo donde se levanta una necesidad en cuales algunas de las viudas cristianas no estaban siendo atendidas como deben. Habían muchas de ellas y habían otras cosas, pero no se estaban atendiendo como debían. Y aquí la iglesia
bajo el gobierno de los apóstoles en específico, podemos también decir los obispos, eligen 7 hombres cualificados, es decir, con requisitos, bíblicamente, requisitos que ellos ponen bíblicos para atender las necesidades prácticas. Es decir, los que están encargados del ministerio de liderazgo no van a parar su liderazgo, tienen que continuar, pero ven una necesidad práctica y van a buscar a gente que caiga en requisitos específicos para llegar a cabo esta necesidad. Hechos 6, versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, es la iglesia local de Jerusalén, y dijeron, y una breve apunte, convocaron a la multitud de los discípulos. Esto significa que conocían cuáles eran los que eran parte de la iglesia, porque van a tomar un voto, por decirlo, de quiénes son si estos hombres son aptos para el oficio. ¿Okay? Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y eso no es un menosprecio del ministerio. Nuestra mente moderna tal vez lo puede ver como un menosprecio, pero la idea es, toda la iglesia está de acuerdo que la palabra de Dios es primordial, toda la iglesia. No hay algunos que dicen no y yo no, todos están de acuerdo. Entonces dicen, para que podamos llevar esto a cabo, necesitamos ayuda en esta área. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Quiero que circule esto si es su Biblia, 7 varones, porque más adelante vamos a hablar de un debate brevemente de que si las damas pueden ejercer el diaconado. ¿Okay? Entonces aquí dice, 7 varones de buen testimonio, aquí están los requisitos, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, un trabajo específico, un ministerio de práctico, que va a requerir gobierno y supervisión práctico. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, y aquí están los nombres, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu. Se hacen un énfasis que encontraron esto en ellos. A Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Permanás, a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Hay mucho que decir, me da tentación de parar en todo esto, pero le impusieron las manos, por lo menos déjeme decir eso. Le impusieron las manos, eso es lo que hoy en día hablamos como una ordenación, es decir, reconocieron públicamente de que Dios los llamó a ellos para el trabajo. Y lo reconocieron públicamente, Dios los llamó, pero la iglesia vio los requisitos y la iglesia afirmó este llamado, ¿verdad? La definición que le di anterior de un oficio. Son llamados de Dios, pero reconocidos por la iglesia por requisitos bíblicos, para ejercer una responsabilidad específica. ¿Okay? Esto sirve como una gran imagen del cargo del diácono en la iglesia del Nuevo Pacto. Hombres encargados de un servicio práctico de la iglesia bajo la supervisión y el pastoreo de los ancianos para que los ancianos y los pastores puedan llevar a cabo su ministerio primordial de la enseñanza, oración y pastorear. Si quieren una manera rápida de recordar el diaconado, es un hombre encargado de obras prácticas en la iglesia local. Obras prácticas. ¿Okay? Y esas obras prácticas, algunos dicen, ¿cuáles obras prácticas? La respuesta es, puede ser cualquiera. ¿Okay? Lo que surja en necesidad de la iglesia. Cuando surja una necesidad como la que surgió, práctica, a veces dices, pues no lo podemos hacer, sino la responsabilidad de los líderes se van a desviar de su misión primordial y ya no se va a llevar la misión primordial de enseñar para que la iglesia conozca a Cristo, predique a Cristo, viva en santidad y ellos proclamen a Cristo, y va a haber un desorden. Entonces, cuando algo surja, eso es una buena señal de que tal vez se necesite a alguien que pueda ejercer lo práctico. Bueno, dije que hay ¿cuántos oficios? 2. Pero en el Nuevo Pacto, el primer siglo, había más oficios. Solo quiero resaltar uno que es el más controversial. Los otros también, pero por el momento, en el Nuevo Pacto también había el oficio del apóstol. Cuando usted vea la palabra apóstol en el Nuevo Testamento, o apóstolos, apóstolos es la palabra griega, quiero que piense, nomás por manera de enseñanza, piense en apóstol con A mayúscula y piense en apóstol
con A minúscula. ¿Okay? Y la única razón que quiero que piense de esa manera, porque en el Nuevo Testamento a veces la palabra apóstolos se usa en una manera como oficio y a veces se usa de una manera como un mensajero, simplemente un mensajero. ¿Okay? La palabra apóstolos, su significado básico y general, significa un mensajero. Eso es su significado más básico. Cuando escuches la palabra apóstol, alguien enviado con un mensaje. ¿Okay? No como un oficio. Usemos la idea del apóstol con una A minúscula. Y se usa en el Nuevo Testamento, y si quiero unos versículos como referencia, brevemente, Filipenses 2:25, 2 de Corintios 8:23, pueden servir como referencias en la palabra apóstol como un mensajero, un enviado, en manera general, no hablando de un oficio. ¿Okay? Pero también se usa en el Nuevo Testamento para hablar de un término o un oficio específico, y el contexto va a determinar cómo se está usando la palabra. En las palabras en las cartas del apóstol Pablo, regularmente él dice, Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol llamado por Dios. Él lo está usando como un oficio. Se está identificando su oficio en una manera de autoridad específica. ¿Okay? En el Nuevo Testamento también se usa la palabra apóstol como un oficio, determinando esto por el contexto, y se usa para referirse, aquí está la definición, ¿están listos? Aquí está, a uno de los 12 hombres que Cristo Jesús, esta es la clave, personalmente comisionó para este oficio. Esa es la clave para un apóstol con A mayúscula. Jesucristo personalmente comisionó al hombre para este oficio específico, que se refiere a un título de autoridad de un discípulo de Jesús del primer siglo que fue personalmente comisionado por Jesús. Y cuando digo comisionado personalmente es que vio a Jesús resucitado, a Jesús en carne y hueso, decirle, yo te estoy dando este oficio específico, y se nos testificó por Jesús y el Espíritu y el Padre en las Escrituras. Ellos dieron testimonio, no nomás fue, porque hoy en día escuchamos a gente, oh, Dios me ha llamado apóstol. No, esto simplemente no existe. Si hay un alumno que está en el contexto, con toda humildad le pido que escuche cuidadosamente mis breves palabras en por qué eso no puede ser posible. ¿Okay? Primero, de nuevo, se refiere a uno de los 12 hombres que Cristo personalmente ya comisionó. Se refiere a un título de autoridad de un discípulo de Jesús del primer siglo que fue personalmente comisionado por Jesús y enviado por Jesús a establecer los fundamentos de la iglesia, con Cristo Jesús siendo la piedra angular. ¿Okay? ¿Dónde saco este lenguaje? ¿Verdad? Hay muchos lugares, pero Efesios 2:20 es uno de ellos. Efesios 2:20, hablando de los apóstoles, dice, edificado sobre el fundamento, está hablando de la iglesia, el fundamento de los apóstoles y los profetas. Apóstoles y profetas, muy probable se está usando como sinónimo, siendo Cristo Jesús la misma piedra angular. ¿Okay? Es un fundamento donde Cristo es la piedra angular. Es algo que fue estableciendo la iglesia del primer siglo. En Apocalipsis 21:14 vemos el mismo entendimiento. En Apocalipsis 21:14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos estaban los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Está hablando de gente específica que llenó este oficio. El número no es representativo aquí. El Apocalipsis usa mucho simbolismo y representación, pero aquí no lo está usando de esa manera. Son los 12 apóstoles, hombres comisionados al mensaje y a establecer los fundamentos de la iglesia del Cordero. ¿Okay? En los evangelios, una de las cosas que vemos, y lo vemos en Mateo 10, 1 al 4, por ejemplo, si quiere voltear ahí nomás para darle un vistazo. Mateo 10, 1 al 4, note que habla de los 12 siendo llamados y de repente, inmediatamente hace una transición que el autor Mateo, que a estos los llamó apóstoles. En el versículo 1 al 4, lo está comisionando el Señor Jesucristo para un oficio. Y para que sepamos que es un oficio distinto, se nos nombran los 12.
Se nos dan el nombre de cada uno. No es para todos, son para ellos. Ahora, ahí está Judas Iscariote, y Judas Iscariote, como sabemos, se quitó la vida y él no era un creyente legítimo, aunque los apóstoles no lo sabían, el Señor Jesús lo sabía. Juan nos dice que lo conocía, sabía esto desde el principio, pero los demás no lo sabían. ¿Y quién llegó a ese oficio? ¿Quién, por decir, llegó al oficio del rol número 12? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice, como alguien nacido fuera de tiempo. Y la idea es, yo no nací en el no fui llamado en la línea cronológica como los demás. Dios me llamó, pero no en la línea profética o cronológica como los demás. Y Él defiende su apostolado como siendo llamado directamente, personalmente por el Señor Jesucristo. Es la manera que lo defiende. Es decir, yo soy un apóstol porque yo vi a Jesús como el resto de los apóstoles. Y como el resto de los apóstoles, Jesús me dijo, te estoy llamando al ministerio de apostolado para los gentiles. ¿Okay? So, lo que quiero comunicar es Cristo Jesús en Mateo 10, 1 al 4 y también el resto de los evangelios, los apóstoles mismos, los evangelios, las escrituras afirman que este oficio es un oficio del primer siglo y es el ministerio que fue comisionado de gente, hombres comisionados personalmente por Jesucristo crucificado y resucitado para establecer el fundamento de la iglesia del nuevo pacto, siendo Cristo Jesús mismo la piedra principal angular. Como quise decir anterior y lo estoy repitiendo, hoy no hay apóstoles con A mayúscula. Alguien puede argumentar que hay misioneros, y eso sí. Y sí son enviados. La iglesia los reconoce y los envía. ¿Okay? Pero hoy en día no los llamamos apóstoles porque nadie entiende, ojalá nadie que está leyendo las escrituras, ellos saben que no son apóstoles con A mayúscula. No los ven de esa manera. Están ejerciendo un ministerio de ser enviados y hacer misiones, definitivamente, pero no como los apóstoles con A mayúscula. ¿Por qué? Si alguien le pregunta por qué, porque hay requisitos dados por Dios en las escrituras para el oficio al apostolado, cual nadie califica para ese requisito. 1 Corintios 9:1, Hechos 1:21, nos dicen que tuvieron que haber visto personalmente a Jesucristo. El Jesús que murió y el que resucitó. Tuvieron que verlo. Eso dice 1 Corintios 9:1 y Hechos 1:21. Pero no solo eso, dice que no solamente tuvieron que verlo, sino Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6, Hechos 1, nos recuerdan que este oficio de apóstol requiere una comisión personal de Jesucristo mismo. Jesús mismo en persona tenía que llamarlo a este ministerio. Hay mucho que más decir. Apóstol Pablo, como le dije, es el 12, pero él llegó a un tiempo soberanamente comisionado personalmente por Jesucristo después. Matías nunca fue reconocido como el 12, no aparece después de Hechos 1. Matías es el que Pedro quiso reemplazar. Y mi argumento, algunos dicen, ¿por qué no se menciona Matías? Mi argumento es porque no fue comisionado personalmente por Jesús. Sí, él era testigo de la muerte del Señor Jesús, la resurrección de Jesús, estaba con él de los días de Juan el Bautista, pero eso no fue suficiente. No fue comisionado personalmente. Llega el apóstol Pablo y dice, yo sí, yo fui comisionado personalmente. Si alguien llega y le dice que fue comisionado personalmente, sí le digo que las antenas de peligro empiezan a salir. O como Spider-Man, ¿verdad? Tiene su sentido de Spider-Man cuando algo está mal. Eso ya, cuando usted escucha a alguien que soy un apóstol con A mayúscula, ahí empieza su sentido de Spider-Man. Vamos a continuar con los requisitos de los oficios, en particular los pastores y los diáconos. Hay pasajes claves cuando hablamos de requisitos de pastores y diáconos. Para los pastores, 1 Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1. Son pasajes claros, muy claves. Hay más, pero esos son si alguien le pregunta, ¿dónde sabemos cómo reconocer a un pastor? 1 Timoteo 3 y Tito 1 deben de ser pasajes muy claros para nosotros. Hay más, pero esos son los claves. En cuestión del diaconado, 1 Timoteo 3, 8 al 13, se nos dan requisitos claros para el diaconado.
Y también Hechos 6, algunos argumentan, y yo creo que estoy de acuerdo con ellos, que Hechos 6 también sirve como otros requisitos, como ejemplo, para el diaconado en Hechos 6. ¿Está bien? Vamos a dedicar nuestro tiempo en 1 Timoteo 3, y vamos a 1 Timoteo 3, y ahí encontramos los requisitos de un obispo, un episcopos, de un pastor, un anciano, alguien que tendrá mayordomía de guiar, liderar, enseñar, pastorear la iglesia local. ¿Okay? Primero dice 1 Timoteo 3, vamos a empezar con el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela o desea obispado, el oficio de obispo, buena obra desea, pero es necesario que, ya empieza los requisitos. ¿Okay? ¿Cuál es el primer requisito? Algunos observan que el primer requisito es irreprensible. Yo no creo que ese es el primer requisito. Creo que el primer requisito es si alguno anhela obispado. ¿Okay? Y la razón que creo esto es porque tiene que haber el anhelar el obispado se refiere a un deseo santo. Se refiere a un deseo santo. No es un deseo de querer ser visto. No es un deseo de... Una vez escuché a un joven decir, me encanta predicar. Y yo le dije, ¿por qué te encanta predicar? Dice, oh, me encanta estar al frente. Dice, eso no es, eso, y por esa razón quería ser pastor. Dije, eso no es lo que significa desear el obispado. Recuérdese que el obispado en el tiempo de Pablo significaba golpizas, cárcel, ser puesto a prisión por el evangelio, perder tu vida. Hoy en día vemos otro entendimiento muy drástico de lo que significa ser un pastor. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento, el que desee servir a la iglesia por medio de servirlos, lavarle los pies, presentar las escrituras y otras prácticas pastorales, es una obra buena, está diciendo algo bueno. Creo que la primera requisito es eso, anhelar y desear el obispado. Un deseo santo, no egoísta, que Dios ha puesto. Creo que esto es lo que llamamos en el ministerio pastoral, en la teología reformada, usamos estos términos. Usamos el llamado internal y un llamado external. El llamado internal se refiere a un deseo interior que estamos viendo aquí en el versículo 1. De repente hay un deseo de querer hacer esto. Y dices, pues, ¿dónde viene esto? Y hay como no quiero llamarle un impulso, pero un deseo ferviente de querer servir a la iglesia de esta manera. ¿Okay? Y eso es lo que frecuentemente se conoce como el llamado internal. Pero el llamado internal no es suficiente. ¿Okay? Alguien puede tener un llamado internal y estar incorrecto sobre el llamado. ¿Okay? Tienes que tener un llamado external. Y el llamado external son los requisitos. Es decir, la iglesia puede afirmar que Dios te llamó. Y la manera que la iglesia afirma que Dios te llamó es por medio de que ve los requisitos presentes en tu vida. ¿Verdad? Porque si hay alguien que desea el obispado, desea predicar, desea esto, pero no tiene un carácter piadoso, sabemos que no está llamado por Dios. Es tan sencillo. Puede ser un excelente comunicador, no tiene vida piadosa, no está llamado a ser pastor, por lo menos en ese momento. Y tal vez nunca. ¿Okay? Llamado internal y llamado external. Juan Calvino lo puso de esta manera. Pablo habla de un deseo piadoso por el cual los hombres santos desean emplear ese conocimiento de la doctrina que poseen para la edificación de la iglesia. Quieren que la iglesia conozca a Cristo. Quiere que ellos crezcan en Cristo. Quiere que ellos amen a Cristo. Y saben que la manera que eso sucede es por enseñarles diligentemente, cuidadosamente a Cristo en las Escrituras. Requiere estudio riguroso. Requiere oración continua, porque es Dios quien hace esto por medio de la palabra. Entonces desean que la iglesia conozca al Señor Jesús. Y saben que eso implica estudio riguroso y oración perseverante continua. ¿Okay? El segundo es irreprensible. Irreprensible es una palabra como paraguas. Todo lo demás, si usted dice, pues, ¿qué es un hombre irreprensible? Siga leyendo el resto de los requisitos y ve el hombre irreprensible. La palabra irreprensible también a veces se traduce intachable, ¿verdad? Y
se refiere no a un hombre perfecto, porque no hay alguien irreprensible perfectamente fuera del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué significa irreprensible? No se le puede acusar justamente de nada malo. ¿Okay? Un testimonio ejemplar de un seguidor de Jesús, resaltante, especialmente en la lista que sigue en el versículo 2:7, de 2 al 7. Dices, ¿ejemplar en qué? Lea el versículo 2 al 7. Esto, ejemplar en estas áreas, intachable en estas áreas. ¿Okay? Y quiero que haga un apunte muy importante. Dice, pero es necesario. ¿Sí lo ve? Ahí. Y luego creo que en el versículo 6 o 7, también repite en versículo 7, también es necesario. ¿Sí ve eso? Esto significa que estos requisitos no son negociables, no son sugerencias. He escuchado de buenos hombres que pastorean iglesias, de buenos hombres cristianos, como que si esta lista es opcional. Son principios, simplemente consejos de Pablo, decir, hey, si te gusta puedes usarla, sino él no habla de esta manera. Esto no es opcional, no es una sugerencia para la iglesia si quiere un buen líder. ¿Quieres saber si Dios llamó a este hombre? Esto tiene que estar presente. Es ese entendimiento. Es necesario, significa que el deseo no es suficiente. Una vez más, es necesario significa que el deseo no es suficiente. Hay necesidad de madurez espiritual y carácter piadoso. Es necesario también significa que este carácter piadoso no es negociable. Ok, marido de una sola mujer. ¿Tiene que ser irreprensible en qué áreas? Primero vea su matrimonio. ¿Por qué? Hay mucho que puedo decir aquí. Mi tentación a elaborar es muy grande. Pero déjeme decir esto. Un hombre está llamado a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Okay? El matrimonio representa, fue ordenado por Dios y creado por Dios para ilustrar el pacto inmenso, amoroso, fiel de Cristo con su iglesia. Y el primer lugar para ver si un hombre está equipado, llamado para pastorear a la iglesia local, déjeme ver cómo trata la novia de Cristo con el ejemplo que le dio en su esposa. Eso hace sentido, ¿no? Déjeme verlo ahí. Más al rato en el versículo, creo que es 4 y 5, dice cómo está pastoreando su casa. Note esto, el primer lugar de requisitos no va si tiene un doctorado, no va si tiene 5 años de seminario, no va, es más, ni necesita esas cosas. Sería bueno esas cosas, pero va cómo trata a su esposa. ¿Cómo trata a su esposa? ¿Ok? Marido de una sola mujer. ¿Qué significa eso? Me gusta cómo lo traduce la Reina Valera y el lenguaje español, porque literalmente es lo que significa la palabra en griego. One woman man, un marido de una mujer únicamente y solamente. Por principio tiene esto, casado fielmente con una esposa. Eso es el principio grande, casado fielmente con una esposa. No puede ser adúltero, tener reputación de adúltero, tiene que ser intachable en esas, tiene que ser leal y amoroso y respetuoso con tu esposa. Obviamente, y también algunos argumentan no polígamo, pero yo digo, por supuesto, no polígamo, ¿verdad? Y algunos dice una mujer para excluir cualquier persona que tenga más de 2 esposas. Es posible, pero creo que la idea es más fuerte que esa. Algunos entienden este requisito como una implicación que no puede ser alguien que ha sido divorciado. Esto es un argumento muy grande a través de la iglesia. Le voy a decir esto, históricamente así se ha entendido el texto, pero sí hay debate de que si eso significa eso o no, especialmente cuando alguien llega a Cristo después. ¿Sí me explico? Vamos a decir que alguien tuvo un divorcio y no era cristiano, pero más en su vida conoce a Cristo y ahora es una nueva criatura, está empezando su caminar. Y ser irreprensible también significa ser irreprensible, obviamente, desde que empezó su caminar con Cristo, ¿verdad? De su vida cristiana. Tiene mucho más que decir que eso. No quiero solamente decir eso, hay más. Pero algunos argumentan que no puede significar que nunca pudo haberse divorciado por esas razones. Yo lo que le voy a decir es,
No que el hombre decide, la Biblia decide. Pero si usted tiene, si alguien está escuchando esto y no pertenece a esta iglesia, los alumnos en línea y todo eso, ustedes tienen que hablar con sus pastores. Tienen un grupo de ancianos y pastores y tienen que hablar con ellos para ver qué conclusiones ellos han llegado sobre este texto en cuestión de eso. ¿Hace sentido? Hay mucho más que decir. En cada ordenación que yo he estado en cuestión de examinar ancianos o candidatos, vamos a usar la palabra candidatos, siempre surge esta pregunta, siempre. Y cuando alguien tiene un divorcio en su pasado, ahí estamos por largo tiempo. ¿Qué pasó en esto? ¿Por qué hiciste esto? Y estamos ahí. Es algo controversial, se ha escrito muchos libros, tenemos que ser muy cuidadosos con el texto. Buscamos honrar lo que dijo el autor original supremamente. Ok, o tal vez algo más digno de decir es, algunos dicen que no puede ser soltero. Si es un hombre, mujer de esposo de una sola mujer, algunos argumentan que esto significa que no puede ser un hombre soltero. Un hombre soltero no puede ser pastor. A esto yo le digo, no creo que eso es lo que está pasando, porque Pablo era soltero por lo menos al fin de su vida, y era un líder de la iglesia, un apóstol, y Jesucristo era soltero toda su vida. No creo que ese es el entendimiento. Bueno, sobrio. Es necesario que el obispo sea sobrio. La palabra se usaba para hablar de alguien en relación con ser embriagado de vino, es lo opuesto, ¿verdad? De ser embriagado de vino. Pero se usa la palabra también para hablar de sobriedad mental, y aquí está hablando de sobriedad mental. Al rato va a decir alguien que no es adicto a vino, pero aquí está hablando de alguien que es sobrio de mente. ¿Qué significa ser sobrio de mente? Significa que alguien está enfocado en la misión, está enfocado en lo primordial. Otra palabra para sobrio sería vigilante, enfocado. ¿En qué? En lo espiritual y en la eternidad. Si quiere ver cómo se usa esta palabra, 1 Tesalonicenses 5, 6 al 8, 1 de Pedro 1, 13, 1 de Corintios 15, 34. Se usa como alguien enfocado en las cosas eternas. ¿Okay? No significa que no se ríe. Algunos dicen, no, serio, sí, serio. Pero no significa que no se ríe, no significa que no se tiene regocijo. Pero no es alguien que dices, man, este pastor es mundano, se enfoca mucho en estas cosas terrenales. Se sabe que ese hombre está enfocado en lo que está por venir y vive hoy en luz de mañana. ¿Okay? William Hendrickson dijo, sus placeres no son principalmente de los sentidos, sino del alma. Una versión traduce, debe llevar una vida seria. Y está hablando seria en cuestión de las cosas de Dios. No juega con las cosas de Dios. ¿Okay? Prudente. Es necesario que el obispo sea prudente. A veces es traducido esta palabra como templado, ¿verdad? Describe a un cristiano que piensa antes de actuar o hablar. Y actuar y hablar de acuerdo con lo que es mejor. Alguien puede pensar antes de actuar y hablar, pero puede decidir hacer algo malo. ¿Sí me explico? Sí piensa antes de hablar y sí piensa antes de actuar, pero hace algo malo. Esto es alguien que piensa antes de hablar, piensa antes de actuar para tomar una decisión buena, prudente. ¿Okay? Estás conectada con sabiduría. El diccionario griego dice tener pensamientos correctos sobre lo que uno debe de hacer. Dejar que la mente guíe el cuerpo. Qué interesante eso. Alguien que deja que la mente guíe el cuerpo. ¿Okay? Alexander Strock tiene que ver con ser capaz de mantener una perspectiva objetiva frente a los problemas y desacuerdos. Es una cualidad mental esencial para una persona que debe ejercer una gran discreción práctica al tratar con personas y sus problemas. Ok, vamos a dejarlo así, pero vamos a ver que obviamente estos requisitos deben estar presentes porque va a tener que pastorear la iglesia de Dios, representar a Cristo, y van a haber ataques donde quiera. Van a haber gente que los ataca por dentro, por afuera, falsos profetas, falsos maestros, todo tipo, y tiene que poder responder de maneras sabias a esas cosas que van a venir en la vida del creyente. Lo que estamos viendo aquí son madurez espiritual. ¿Sí lo ve? Alguien que está lleno del Espíritu buscando madurez espiritual y creciendo en madurez espiritual. Decoroso. Es necesario que el obispo sea decoroso. A veces esta palabra es traducido como respetable. Tiene que ver con conducta y vida cristiana apropiada, honorable.
Vemos esta misma palabra en 1 Timoteo 2:9, en alguien que se da a respetar en cada área de su vida. No nomás lo interior, sino respetable en cada área, en su hablar, en su vestimenta. Está buscando honrar a Dios holísticamente. ¿Okay? Robert Yarbrough lo dice de esta manera. Se refiere a tener características o cualidades que evocan admiración o deleite, de modo de que persona es tenida en alta estima. Me recuerdo que la manera de buscar un anciano, si hay un pastor joven buscando ancianos, dice, Dios envía ancianos, ora por estas cosas, predica la palabra y ora que los hombres maduren en la iglesia, que crezcan en Cristo Jesús. Y cuando tú digas, ¿quién estás llamando? ¿Quién estás llamando? Mira estos requisitos y rápidamente va a salir alguien. Vas a decir, oh, es él, porque estás viendo estas cosas en su vida. Hospedador. Versículo 2, es necesario que el obispo sea hospedador. La palabra literalmente es un amigo de los extraños, es amigo de los extraños. Me recuerdo una vez escuchando un pastor que dijo, yo le he dicho a la iglesia que nunca me llame después de las 5. Mis horas son de esta hora a esta hora. Ya después de las 5 no me llamen. Y dije, wow, y sí entiendo lo que quería decir, es que él quiere poner barreras, tiene que servir a su familia y eso es honorable. Pero lo que él estaba comunicando, y yo lo conocía a este hombre, es que él no le gusta que la gente lo moleste. No quiere que le llamen, no quiere que vengan a su casa, no quiere hacer esas cosas. Esto está hablando de alguien que no es así. Tiene que ser alguien que puedes llegar a su casa, puedes venir a comer con él. Está abrido a tener comunicación. ¿Hace sentido? Es esa persona. Una versión lo traduce recibir en su hogar a los visitantes, alguien que recibe a los visitantes. John Phillips dijo, los ancianos deben considerar la hospitalidad no solo como un deber, sino como un placer, un placer. Obviamente es difícil siempre tener gente a la casa, definitivamente, pero es alguien que está contento de recibir a los santos en su casa. Y de hecho, este requisito o este llamado lo tiene todo cristiano. Romanos 12:13, Hebreos 3:2, Primera de Pedro 4:9, Primera de Pedro 4:9, todo esto y mucho más, dice que cada cristiano debe de ser así. Cada cristiano debe de estar dispuesto a recibir a otros continuamente. ¿Okay? Apto para enseñar, versículo 2, es necesario que el obispo sea apto para enseñar. Se refiere a alguien que puede comunicar las verdades del evangelio y las escrituras con claridad a la iglesia. ¿Okay? No está dejando a la gente confusa cuando está explicando el evangelio. Está entendiendo. Obviamente hay mejores maestros que otros. Eso no tiene que ser el maestro súper más excelente, pero cuando comunica las escrituras son entendidas por la iglesia. ¿Okay? Para ser alguien que es apto para enseñar, esa es la manera que yo lo comparto. ¿Están listos? Tiene que conocer las escrituras porque no puede enseñar lo que no conoce. Tiene que conocer las escrituras, tiene que comprender las escrituras, por lo menos las doctrinas básicas. No, cada persona que está enseñando debe de conocer lo básico. ¿Okay? No tiene que conocer todo, pero sí tiene que buscar conocer un poco de todo, de las escrituras. ¿Okay? Tiene que conocer el consejo de Dios para poder dar el consejo de Dios. Tiene que conocer las escrituras y comprender la fe en cual estamos enseñando. Tercero, tiene que poder comunicar las escrituras, ya hablé de eso. Y esto es muy importante, tiene que someterse a las escrituras. Porque es posible, créanlo o no, conocer las escrituras, comprender las escrituras, explicar las escrituras y no vivir las escrituras. Y las características, note esto, las características de piedad y santidad están sitiando este requisito de ser apto para enseñar. ¿Sí nota eso? No empezó con apto de enseñar, puso apto de enseñar como en el medio, rodeado por piedad, para decir, hey, puedes tener un comunicador excelente, pero si no hay santidad en su vida, no está llamado. ¿Okay? No está llamado. Yo he visto a veces también gente que predica y explica 1000 veces mejor que yo voy a poder predicar o enseñar. Pero si no tiene piedad en su vida,
Y gente a veces dice, no, pero él sabe predicar, y la gente escucha y lo ponen, y luego causa unos problemas grandes cuando vengan las tentaciones en su vida, ¿verdad? Cuando vengan tentaciones, sea de dinero, de damas, de multitud de cosas, y luego ahí hay un caos, y el testimonio de Cristo y de la iglesia está por basura. ¿Okay? No es basura, pero lo están tratando como tal. Entonces, apto para enseñar. Sidlow Baxter, me gustó cómo dice esto. Sidlow Baxter dice, debe llamar nuestra atención que en el nombramiento de los pastores de la iglesia, el carácter espiritual toma la presidencia sobre los dones naturales. Muchas iglesias hoy necesitan aprender que la ausencia de las cualidades del carácter piadoso no se compensa con la presencia de la habilidad de poder enseñar. Y me encanta lo que dijo Spurgeon en su Lecture for My Students. Ese libro está traducido al español, lo animo a que lo compre. ¿Cómo se llama en español? Creo que se llama Lecture to My Students. Enseñanzas a mis estudiantes, algo así y Spurgeon se dedicó a enseñar a ciertos jóvenes al ministerio pastoral y lo que es requerido para el ministerio pastoral, y lo hicieron eso en un libro, y lo hicieron por capítulos. Entonces Spurgeon dice lo siguiente: cualquiera que sea el llamado que un hombre pretenda tener, si no ha sido llamado a la santidad, ciertamente no ha sido llamado al ministerio. Es decir, si él no ve su llamado primordialmente a la santidad, ya puede saber que él no está llamado a estar pastoreando a nadie. ¿Hace sentido? Robert Murray M'Cheyne dijo, lo que tu pueblo necesita, hablando de los pastores, lo que tu pueblo necesita, lo que la iglesia necesita, es tu santidad personal. Eso es lo que dijo. Es decir, lo que la iglesia necesita más, obviamente fuera de la predicación de las Escrituras, es que el pastor esté cuidando continuamente su corazón, su mente, peleando diligentemente, viviendo en santidad, en temor del Señor. Versículo 3. No sea dado al vino, no sea adicto al vino, alguien que entrega su mente al dominio del vino. ¿Ok? Alguien que se emborracha. Las Escrituras condenan la borrachera. Y créanlo o no, no sé si en su experiencia a ustedes les ha tocado ver pastores que se emborrachan. Es algo extremadamente avergonzoso. Sí, no sé qué más decir. Yo pensaba que no había, pero lo he visto, que se emborrachan. Sí, es extremadamente avergonzoso. El apóstol Pablo le está dando una orden a Timoteo y al resto de la iglesia de Cristo que no ordenen a un hombre que profesa fe en Cristo Jesús y se embriague y sea adicto al alcohol. No lo hagas. Tan sencillo. No sea pendenciero, amigo de peleas, es la idea. Un peleonero, alguien que piense en un bully. ¿Sí se traduce esa palabra en español? Un bully. Alguien que quiere intimidar a los demás. ¿Sí? No sé si le ha pasado, estaba en la escuela y alguien siempre quería intimidar a los demás, o tal vez ese bully era usted y quería intimidar a los demás. Pero si estás examinando a un candidato, y de hecho, ¿cómo vas a saber estas cosas? Tiene que haber un proceso de examinación, ¿no? Hay diferentes procesos de examinar, pero sí piensa en eso. ¿Cómo vas a saber estas cosas? Tiene que haber un proceso donde la iglesia está conociendo a este hombre como candidato, no como pastor, viendo estas cosas en su vida. Pero para continuar, no puede ser un bully, no puede ser alguien que quiere intimidar a otros con palabras o acciones, o incluso, a veces vamos a ver más adelante, con golpes físicos, intimidar con cuerpo o algo así, ¿verdad? Continúa con amable, apacible, y vamos a continuar con amable y apacible. Amable y apacible es lo opuesto a ser pendenciero, ¿ok? Es lo opuesto a ser pendenciero, a alguien peleonero. Es alguien que es generoso con los demás. En inglés hay una frase que se dice, I'll give you the benefit of the doubt. No sé si se traduce igual en español. Te voy a dar el beneficio de la duda. Es decir, siempre está pensando en lo mejor de la otra gente. No automáticamente está diciendo, no, esta persona quiere hacer esto, esta persona está siempre
con el deseo y la esperanza. No es que alguien que lo crea todo y se deje engañar fácilmente, sino él quiere darle mucho paciencia a los otros. ¿Okay? Apacible, pacífico, no contencioso, no litigioso, no amante a la batalla. Juan Calvino dijo, este término se aplica a alguien que sabe soportar las injurias con una disposición suave y moderada. La manera que sabes a veces cómo, me recuerdo en unas examinaciones de candidatos pastorales, hay unos hombres que conozco que son pastores y ellos no lo hacen para ser malos, pero a veces le empujan los botones de ciertos candidatos, los retan un poco en la teología. Y los retan en la teología acerca de Cristo, la deidad de Cristo y todo eso, y los retan en esas áreas, no simplemente para asegurar que conozcan quién es Cristo y todo eso, los retan para ver cómo responde. ¿Sí me explico? Porque a veces pueden dar la respuesta correcta, pero lo dan con un enojo, a mí no me vas a hablar así, y a ti. Y luego de repente dices, contestaste bien, pero contestaste mal. ¿Hace sentido? Y aquí estas cosas que estamos viendo aquí, cuando me refiero a una examinación de un candidato, es un candidato que una iglesia está considerando y luego hay unos pastores ya ordenados, reconocidos por la iglesia, y se le hace unas preguntas de teología, de su vida, para ver si esto está presente en la vida de él. No sea avaro, amante del dinero. Literalmente el lenguaje original es amante de la plata. Habla de su actitud hacia las posesiones. Se usa para hablar de alguien codicioso. Ve a la gente o el ministerio como un medio para obtener cosas para sí mismo. ¿Qué peligro sería tener a un hombre y ordenarlo como pastor que vea a la gente y a las escrituras como un medio para obtener beneficios personales y egoístas? Qué pobre iglesia que se encuentre en esa situación. Que Dios nos ayude. Y no nomás esto, pero ¿sabe qué es una de las características más mencionadas de los falsos profetas? Son codiciosos por ganancias deshonestas. Esa es una de las características más mencionadas en el Nuevo Testamento de un falso profeta. Primera Tesalonicenses 2:5, Primera de Pedro 5:2, 2 Pedro 2, Segunda de Pedro 2:1 al 3, Judas 1:16. Habla de advertir de esto y a los pastores y también de ser cuidadosos con gente que son amantes de ganancias deshonestas. Dr. MacArthur lo dijo de esta manera: el amor al dinero es lo que está en el centro de toda motivación de los falsos maestros. Y piensen no nomás en dinero, regularmente a veces va en puestos, posiciones, prestigio, están obteniendo beneficios para sí mismo. Cuando leo este versículo siempre pienso en alguien que está mirando a la gente como con signos de dinero, ¿verdad? Los ve así como, ¿qué puedo obtener de ti? ¿Qué puedo obtener de ti? Que gobierne bien su casa, versículo 4 al 5. ¿Okay? Esto tiene que ver con ejercer liderazgo bíblico en su hogar primero. Ya hablamos de su matrimonio, ahora está hablando de cómo él está gobernando a sus hijos. Dice que si no sabe cuidar las almas de su casa, ¿cómo va a poder cuidar las almas de la iglesia? Hace sentido, ¿verdad? Piensa en alguien en su trabajo, por ejemplo. Esto es una aplicación muy práctica que el Pablo está dando. Vamos a suponer que usted está encargado, no sé, vamos a decir, de tecnología y de computadoras, ¿ok? Y tiene que examinar computadoras y todo eso tiene una meta de que cada estudiante cada trabajador que está trabajando por usted tiene que hacer 5 computadoras al día, ¿verdad? Y llega una persona no puede hacer las 5. No las puede hacer, siempre las está tardando. Y no necesariamente significa que sea malo eso, simplemente no las puede hacer. No le vas a dar 10. Y le vas a decir, no, ahora me vas a hacer 10, ¿verdad? No le vas a hacer eso. ¿Por qué? Porque no hace lógica, no va a poder hacerlo. No significa que la persona sea malo, tal vez no puede hacer 5 todavía. ¿Okay? Entonces, en esto, una manera de determinar si alguien puede ejercer el ministerio pastoral está pastoreando su casa primero. ¿Cómo está el gobierno de su casa? ¿Su familia está siguiéndolo? ¿Su familia lo está respetando?
su familia está, sus hijos están obedeciendo en sometimiento. Y me recuerdo un pastor que dijo esto y es muy correcto, dijo, pero hay que tener cuidado porque a veces hay papás y yo los he visto, me dijo el otro pastor, donde sus hijos entran a la iglesia y se ven súper obedientes. Es decir, lo hacen todo lo hacen. Y algunos hasta dicen, man, ¿cómo los agarras, los hiciste ser tan obedientes? Dice, pero la razón es que tienen miedo de él. Porque cuando vas a la casa, les grita, les golpea y ellos tienen un miedo de él. Cuando dice que tienen que ser obedientes a su papá, no está hablando de eso. No. Está hablando de alguien que está enseñando a sus hijos pequeñitos y sus hijos están dispuestos a seguir ese liderazgo. Están dispuestos no son hijos perfectos, porque los hijos no son perfectos. Pero si ves a un hijo, no sé si te ha tocado ver esto, estás en una tienda y ves a un niño de 2 años y su papá le dice, ven acá, y dice, no. Y entonces luego dice, no, ven acá, no. Entonces todos miran eso y sí, el niño se ve malcriado, ¿verdad? Pero ¿qué está pensando todo adulto? Los papás. Eso es lo que están pensando. ¿Qué está pasando con los papás? Correctamente, porque los niños a esa edad, los que están en cargo son los papás, no los niños. Y cuando un niño se comporta de esa manera como característica, no siempre, no es decir que eso no pasa, eso pasa, ¿verdad? Pero estamos hablando, eso es el patrón, eso tiene que ver más con el liderazgo de los papás que con los niños. Entonces, es decir, los niños tienen que aprender, es lo que enseñamos y moldeamos. Anyways, hay mucho que más decir, hay otras cosas controversiales aquí, no controversiales, no tanto controversiales, pero los debates, vamos a decirlo así, donde dice que gobierne bien su casa, dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. En Tito 1 tenemos un requisito similar. Y en Tito 1 hay un debate en que si el apóstol está diciendo que sean fiel, sean caracterizados por obediencia, o si Tito está diciendo que sean creyentes. Es decir, es necesario que los hijos de los pastores sean seguidores de Jesús. Si no son seguidores de Jesús, no puede ser pastor. Esa es la idea. Y hay dos campos ahorita. Hay un campo que dice, eso es lo que está diciendo Pablo. Si tus hijos no son cristianos, no puedes ser pastor. Y la idea no es difícil de entender. Si no están dispuestos a escucharte a ti, ¿cómo vas a esperar lo mismo de la iglesia? La otra idea es no solamente eso, sino a un pastor tener un hijo o una hija que no está siguiendo a Cristo, se ve mal, se ve muy mal. Eso, es la verdad. Entonces, la otra cosa es para cuidar la reputación. Algunos dicen, mejor no hacer eso. Y hay otros que dicen, no, eso no puede estar diciendo eso porque nosotros no estamos encargados de la regeneración. Es decir, nosotros, por más que uno enseñe, por más, no podemos convertir a una alma. Pero donde sí estamos de acuerdo todos es que cuando un niño está en su casa, los niños están en su casa, debe de haber una obediencia que caracteriza, no perfección, pero una obediencia que caracteriza a los hijos de los pastores cuando están en su casa. ¿Hace sentido? Si un pastor tiene su casa desordenada con la gente que vive ahí, y sí hay excepciones. Adoptas un niño de 13 años, por ejemplo, ¿verdad? Lo adoptas y lo está recibiendo a 13 y está desordenada su vida. Obviamente eso va a ser algo distinto. Pero como regla general, si hay un pastor, sus hijos deben de estar caracterizados por obediencia cuando están viviendo en su casa. Hay más que decir, hay mucho más que decir. Les recomiendo cosas al fin. No un neófito. Alguien, neófito, me recuerdo cuando vi esta palabra en español, dije, ¿qué significa neófito? En inglés es novice. Neófito, ¿alguien está familiarizado con la palabra neófito? Abdiel, ¿qué es neófito? Un aprendiz, un nuevo. Así, un nuevo. Entonces, la idea aquí es no un nuevo creyente, no un nuevo creyente. Y también puede significar no solamente no un nuevo creyente, alguien que está empezando, sino puede significar alguien que ha estado en el Evangelio 10 años o 15 años, pero todavía está como un neófito. ¿Hace sentido? Todavía está en esa etapa por alguna razón. Entonces, primordialmente se refiere a un no nuevo convertido. Déjeme decir que puede haber una tentación grande. Llega un nuevo convertido, está en pasión. Tú lo dices, ama al Señor, está fielmente todos los estudios, todas las clases, está observando absolutamente todo y está ahí y tú dices, wow, y pasa un mes y 2 meses,
definitivamente, y lo pones porque ves todo esto a la vez. Pero ¿cuántos saben que el crecimiento también pasa conforme el tiempo y el proceso? ¿Verdad? Pasa por proceso, por pruebas. So, no siempre es rápidamente, aunque esté esto. Y dice por qué en el texto, ¿verdad? Es necesario que el obispo no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La idea es, no está maduro todavía suficiente para los ataques que van a venir hacia él. Y cuando venga puede ser que se enaltece, se crea que lo sabe todo, lo tenga todo. Entonces, anyways, aquí vemos no un neófito. Buen testimonio de los afuera. Esos son los incrédulos, los afuera de la congregación, afuera de la iglesia. ¿Okay? A eso se refiere. Y de nuevo, esto se refiere a una reputación. Las escrituras son claras que van a haber acusaciones por un mundo impío, ¿verdad? Es claro, van a haber persecuciones. Jesucristo dijo que incluso te iban a poner en las sinagogas. Va a haber eso. Esto no está hablando de esta situación, está hablando de que el hombre que vas a poner como candidato tiene un escándalo hace 2 años que robó en su trabajo. Todos lo saben. No pongas ese hombre. No va a causar mucho escándalo a la iglesia. No. Alguien que tenga buena reputación, incluso te conocen como ratero, te conocen como esto. Tiene que haber una reputación como cristiano suficiente. Y eso es donde es difícil. ¿Cómo sabes cuándo, verdad? Pero tiene que haber una reputación donde la gente no te pueda acusar justamente. Cuando tú veas irreprensible o intachable, no es perfección. Es la idea de que no hay ataques justos que se puedan, en inglés dice, they don't stick. No se pueden pegar en la pared, ¿verdad? Se están cayendo siempre. Okay. Hay más que decir, pero esos son los requisitos. Notó usted en nuestro estudio aquí, no sé si lo notó, pero aquí no hay unos requisitos para damas. ¿Sí notó eso? Esto es intencional. Las escrituras no dan, prohíben, es más, prohíben que la dama ejerza el ministerio pastoral. Y lo quiero decir súper cuidadoso, porque hay cristianos en esas iglesias. Yo no estoy diciendo que no sean cristianos, no estoy diciendo que no sean humildes, no estoy diciendo que no sean que puedan enseñar, pero sí dice muy claro, si usted va a 1 Timoteo 2, mire, y recuerde que los capítulos y los versículos no estaban ahí. Pablo no está escribiendo versículos y capítulos, es una carta. Vaya al capítulo anterior, donde estamos, y mire el versículo 11. La mujer aprenda en silencio, y silencio aquí no es no hable, es en sumisión. La idea es con respeto. En silencio, en toda sujeción, lo que está explicando. 1 Timoteo 2:12. ¿Por qué? Está dando un razonamiento. No permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Silencio es, si dice, ¿qué significa silencio? Sujeción. No tiene permiso de enseñar. ¿Qué significa enseñar? ¿A todos? No, pero no puede tener la posición de liderazgo en la iglesia. Eso lo dice Pablo y lo dice más de una vez. Las escrituras dan contextos, una dama puede enseñar a otras damas, da contextos donde damas pueden enseñar a niños, pero nunca da un contexto donde las damas pueden ejercer el gobierno de una iglesia y estar en el gobierno de la iglesia. Simplemente no, ¿ok? Y luego dice en el versículo 13, por favor, enfoque, porque Adán fue formado primero, después Eva, ¿ok? El razonamiento que da el apóstol Pablo va a las escrituras hebreas para argumentar su posición. Piensen esto conmigo, él va a las escrituras para argumentar su posición. Dice, Génesis nos enseñó esto, la orden de la creación nos enseñó esto. ¿Okay? Y vemos una instrucción paralela en 1 Corintios 14:34, vuestras mujeres callen o guarden silencio en las congregaciones. Y de nuevo, callen no significa que no van a hablar. Leemos el contexto y están hablando, están haciendo muchas cosas en la iglesia. Significa no pueden tomar el liderazgo en la iglesia. Y mire esto, porque no les es permitido hablar, 1 Corintios 14:34, sino que estén sujetas. Como también la ley, y aquí la ley se refiere a las escrituras hebreas, como también la ley lo dice. ¿Qué hace Pablo ahí? Va a las escrituras para su argumento. Y esa es la iglesia de Corintio. 1 Timoteo, la iglesia de Éfeso.
estos pasajes hablan con claridad y en cuestión del oficio pastoral, aún los eruditos, escuche esto, feministas y liberales. Hay un comentario, no sé si lo tiene en español, pero es la Biblia de Estudio de Mujeres y es un comentario feminista. ¿Okay? Es decir, no es escrito por cristianos que son legítimos, verdaderos, feministas, liberales. Y lea los comentarios que ellos dicen de este texto. Ellos no están de desacuerdo que Pablo está prohibiendo el ministerio pastoral para las damas. No dicen, eso no puedes cambiarlo, eso es lo que está diciendo Pablo. El argumento no es si eso es lo que está diciendo Pablo. Cualquier estudiante responsable de las Escrituras entiende que Pablo dijo, no puedes enseñar. Entonces, ¿cuál es el debate? El debate es, ¿esa regla o ese imperativo es para solamente su cultura? ¿Es solamente para el primer siglo o es para todos? Ese es el argumento. Sabemos lo que está enseñando Pablo. El argumento es para todos y la respuesta que yo les doy con mucha humildad es vamos a honrar lo que quiso decir Pablo. Porque si nosotros queremos manipular el texto para llegar a nuestras conclusiones, ya estamos en un territorio muy peligroso. Porque cuando habla las Escrituras, el que habla no somos nosotros, es el Espíritu de Dios, es las Escrituras, es Dios. Y Pablo no fue a la cultura, él fue a las Escrituras para su argumento. Y no solamente fue a las Escrituras, fue a Génesis para decir, por esto no lo podemos hacer, sino fue la orden de la creación. Adán fue formado primero y Adán. ¿Por qué Adán fue formado primero? Porque se le dio una mayordomía. Tuvo un liderazgo. Obviamente no lo ejerció bien, ¿verdad? Pero se le dio a él. Cuando Dios está buscando a la persona responsable de esa caída, no dice, Eva, ¿dónde estás? Dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Okay? Ahora, Adán hace un error, dice, la mujer que tú me diste, si le quiere echar la culpa a él, pero no va a suceder así. Tú eres responsable por esto. En las Escrituras es interesante, cuando hablan de responsabilidad, la mujer comió primero y le dio a su esposo. Pero cuando hablan de mayordomía, Adán pecó. Qué interesante. Así habla Pablo en 1 Corintios y Romanos 5. No dice la mujer pecó. Sí pecó, pero el quien Dios llamó primordialmente responsable fue el líder. Digo, tú lo hiciste. ¿Y en qué manera lo hizo? Ella lo comió primero. No ejerció su liderazgo. Y ese es el argumento que está diciendo Pablo. En la iglesia no puede haber ese desorden. Sí, no todos los hombres pueden ser pastores. También, no todos los hombres pueden ser pastores. Tienen que ser hombres llamados y reconocidos por la iglesia. Pero las damas tienen que abrazar el rol que Dios le dio. Y los varones tienen que abrazar el rol que les dio. Ambos son valiosos, tienen valor ante Dios, ninguno es menor que el otro, pero hay roles distintos. Hay roles distintos. Ok. Libros de recomendación. En este tema que le di, le voy a dar libros de recomendación de los ancianos pastores y luego libros de recomendación acerca del tema de damas en el ministerio pastoral. ¿Listos? Ok, primero, recomendación acerca del liderazgo pastores en la iglesia. Liderazgo bíblico de ancianos por Alexander Strauch. Liderazgo bíblico de ancianos por Alexander Strauch. Este libro es el libro que todos compran, todos los seminarios, todos los colegios. Lo tienes que leer. Solamente digo eso. Es un libro que tienes que tener en tu librería sobre el tema. Excelente. Y no es nuevo el libro, tiene años. Pero lo han hecho, es una exposición de lo que la Biblia enseña acerca de ancianos. El segundo libro, Los ancianos de la iglesia, por Jeremy Rennie. Este es publicado por 9 marcas. En el canal de nuestra iglesia, en particular donde sirvo como pastor, Comunidad Cristiana de Tacoma, hay un playlist, creo que se dice en español, lista de videos, ¿okay? En YouTube, y está titulado El Ministerio Pastoral, donde cubrimos todos los requisitos de anciano de 1 Timoteo 3. ¿Cómo lo encuentras? Comunidad Cristiana de Tacoma, y luego vas a la lista de videos, el playlist, que está titulado El Ministerio Pastoral, y ahí están todos los requisitos. ¿Okay? En cuestión del ministerio de los varones ejerciendo el ministerio pastoral, quiero recomendar esto, Revolución Sexual, una perspectiva bíblica y un análisis médico por el doctor Miguel Núñez, juntamente con su esposa Catherine Núñez. También 50 preguntas cruciales sobre la masculinidad y la feminidad por el doctor John Piper y Wayne Grudem. También quiero recomendar ¿Por qué Dios me hizo niño?
Este es un libro pequeñito para niños. Hasta así de pequeño, pero léalo, cómprelo, léalo con sus hijos, especialmente en el día que vivimos. ¿Por qué Dios me hizo niño? Por Joe y Abby Owen. Y el segundo libro, ¿Por qué Dios me hizo niña? Por Abby y Joey Owen. Diferencias. Y también Introducción a Teología Sistemática 1, lección 8 en la doctrina del hombre. Si usted tomó Teología Sistemática, Introducción a la Teología Sistemática 1, quiero que regrese a la lección 8, Doctrina del Hombre, y hablamos de este tema. Y si usted quiere ese enlace, contácteme y le puedo dar ese enlace específico. Y déjeme finalizar los últimos 2 minutos de nuestra lección diciendo esto. Cuando leemos el ministerio del diaconado, no vamos a repasar todos los requisitos. Le voy a decir esto, los requisitos del diaconado son igual con unas diferencias de apto para enseñar. El diaconado es para ministerio práctico. So, no va a estar gobernando como el pastor. Van a encargarse de lo práctico. Okay? Esto es la diferencia. La otra cosa en el diaconado que sí quisiera terminar diciendo es que cuando hay también un debate si las damas pueden ejercer el diaconado. Y la razón que el debate existe, si usted va al versículo 11, como que parece ser, algunos argumentan, que en el versículo 11 él pasa a dar requisitos para los varones, y algunos argumentan que en el versículo 11 está dando requisitos para mujeres. Y las razones que dicen eso es que la palabra mujer en el versículo 11, su versión dice mujer o esposa en su Biblia. ¿Mande? 1 Timoteo 3:11. Dice las mujeres. ¿Sí ve el versículo 11? ¿Alguien tiene otra versión que no diga las mujeres? ¿No? La palabra es gunei. La palabra gunei es mujer o esposa. Y la palabra gunei en griego se puede traducir como esposa o mujer. Y la manera que determinas si es mujer en general o es esposa es por medio del contexto. Entonces, algunos argumentan, incluso el doctor John MacArthur argumenta que en el versículo 11 se está dando requisitos para mujeres diáconas. ¿Okay? Algunos dicen que no. Si me preguntan qué está, yo he cambiado mi posición conforme estoy estudiando más este texto. Antes pensaba que el versículo 11 tal vez era unos requisitos para damas, pero conforme leo el texto, creo que esto no es el caso, porque le digo por 2 observaciones breves. Observe que la lista entre los pastores y diáconos son casi idénticas, con la diferencia ya le mencioné, de enseñanza. 2, observe que el versículo 11 hay ese debate de gunei, si esto está permitiendo que las damas ejerzan el ministerio del diaconado o no. Y yo creo que no está ocurriendo esto por las siguientes razones, porque el requisito de diáconos tiene que ser marido de una esposa. Y ese requisito es paralelo a los pastores. Entonces, yo no pienso que está diciendo eso en luz de que ya dijo que para ser un diácono tienes que ser un varón. Ya lo dijo. En el versículo 2, en Hechos 6, cuando están buscando a hombres para ejercer ese oficio de diácono, dice, escojan a 7 varones. ¿Ok? Y tercero, la razón que yo vi esto es que no solamente en el texto, pero cuando pones una dama que ejerce el ministerio del diácono, inevitablemente, eventualmente vas a tener cargo sobre varones. ¿Sí me explico? No hay manera de que no pase eso. Va a pasar, al menos que nomás le digas, vas a encargarte solamente de este ministerio. Siempre, inevitablemente, una dama que está encargada de cosas prácticas, casi siempre va a llegar un tiempo donde va a estar en cargo de los varones de la iglesia en alguna manera. Y creo que eso no es, en luz de lo que ya dijo en 1 Timoteo 2, 1 Corintios 14, Génesis 1 al 3, creo que no creo que eso es lo que está argumentando Pablo. Bueno, de nuevo le digo, hable con su iglesia, hable con sus ancianos, que sus ancianos batallen con el texto de definir qué está pasando ahí. Libros de recomendación para el diaconado, Los Diáconos, por Matt Smethers, publicado por 9 Marcas, y finalmente La visión de Pablo para los diáconos, por Alexander Struck, en cuestión de los diáconos. Y recomiendo este libro
cómprenlo y pónganlo en su librería y cuando puedan leanlo. Las 9 marcas de la iglesia sana por el Dr. Mark Dever.